El término meningitis solo está describiendo la inflamación de las meninges, que son unas capas que recubren nuestro cerebro. Son varias capas, porque necesitamos una para que se pegue a los huesos, otra para que se pegue a las neuronas y una intermedia que es donde se desarrolla todo. ¿Que no lo entienden? Vamos a hacer el sacrosanto dibujillo de toda la vida, que es como ustedes lo van a entender mucho mejor. ¿Por qué? Porque meningitis se puede tener de todos los tipos. Las podemos tener por bichos, las podemos tener incluso por fármacos que recetamos las bata blancas, las podemos tener por sustancias tóxicas, pero el mecanismo de las importantes, es decir, de las de bichos, es el que sigue. Nosotros podemos tener bichos, por ejemplo, en la mano. Los virus enterovirus, los virus intestinales, que simplemente de tocar, de limpiarnos, de cambiar el pañal al niño cuando ha hecho deposición, pues si el niño está infectado nos infecta. También los podemos coger por la boca, con nuestros piñillos, que también sería típico de otro tipo de bichos. Y dentro de la cara, tenemos aquí la nariz, tenemos aquí la boca, tenemos la mandíbula, la oreja, para que se me centren. Aquí, por dentro, todas las fosas nasales y toda la boca convergen en la faringe. Pues en esta zona de faringe, que es la nasofaringe, es una zona muy importante. ¿Por qué? Porque está colonizada de unos bichos que sí que van a ser los importantes para el tema de la meningitis. Porque los virus, cuando tenemos una meningitis por virus, lo normal es que ni fu ni fa. Es más, a veces ni nos enteramos. Ahora, como nos toque una meningitis bacteriana, que el alivio es que es 1 de cada 5, pero como nos toque una, nos vamos a enterar porque esas son de agarte que hay curva. Porque esas bacterias, lo único que están esperando es una buena oportunidad, ¿para qué? Para meterse en nuestros vasos sanguíneos. Es decir, si nosotros tenemos el flujo de sangre por aquí y que sale por aquí, y tenemos esto colonizado de bichos, imagínense los bichitos, que serían, estos serían las bacterias, por ejemplo. Y voy a pintar en otro color, porque también me gusta pintar en varios colores. Voy a pintar los virus, que serían como trozos de ADN o de ARN. En cuanto dicen, uy, qué calorcillo, voy a meterme por aquí, y se meten en la sangre. Y las bacterias, que pueden ser el neumococo o el meningococo, dicen, oye, pues yo también, ¿qué tienen los virus que tengan ellos que no tenga yo? Vamos a nadar todos, y se ponen a nadar. En ese momento ya, ojo, no tenemos meningitis todavía, tenemos una septicemia, es decir, bichos en la sangre. Ahora, dentro de que la sangre baña todo el cuerpo, también va al cerebro. Y nosotros en el cerebro hay una zona, y lo sé, llevaba mucho tiempo sin pintar grifos. Vamos a pintar un grifo. Grifillo por aquí con su cacharrillo. Hay unos grifos dentro del cerebro que se llaman los plexos coroideos, que se encargan de ¿qué? Lo pongo aquí porque es importante. ¿Se encargan de qué? Se encargan de producir el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que va a separar la meninge externa de la meninge interna. Es decir, aquí en medio, esto está agrandado, no es tan grande, pero lo pongo así a efectos didácticos. Aquí en medio, para que el sistema nervioso esté acolchado, ese liquidillo, el líquido cefalorraquídeo, es lo que está haciendo para que se pueda mover un poco. Es más fino, pero yo lo pongo así de tal manera que nosotros, si cogemos, por ejemplo, este trozo, tendríamos en esta parte de aquí neuronas, que estarían revestidas por una de las meninges, que es la pía madre, que no lo voy a poner entero porque me cargo el dibujito. Luego, por aquí tendríamos el hueso del cráneo. Y aquí tendríamos una un poco más dura, una meninge, o es decir, una bolsa de plástico, que por ser un poco más dura se llama la dura madre. Pues aquí en medio, es decir, en lo que se llama la aracnoides, que hay vasos, hay células de las defensas, hay mucho agua, el líquido cefalorraquídeo, ahí es donde los bichitos de las narices les gusta ir. Y entonces llegan vía plexos coroideos y nos llegan por aquí tanto las bacterias, un par de arañas vamos a pintar, tampoco vamos aquí a hacer un cultivo y que hasta nos infecten la pizarra, o los virus, serían esos trozos de ADN o de ARN. Ahí, ojo, tenemos una infección del líquido cefalorraquídeo por bichos, pero todavía no tenemos meningitis, es decir,
concepto clave, lo que machaca y da la clínica de la meningitis no son los bichos, somos nosotros, con nuestra propia respuesta inmune. ¿Por qué? Porque notamos que tenemos bichos en el cerebro, es decir, en el agua que reviste el cerebro, y desencadenamos todos los fenómenos de la inflamación. Y con esa inflamación, llevada a cabo por las células que ya tenemos aquí, que producen más líquido, producen citoquinas, dilatan los vasos, eso es lo que nos pone como una pila, tanto la membrana de fuera como la de dentro, y entonces sí, con infección y con afectación de las meninges, ya tenemos la meningitis. Si en medicina todos los nombres describen lo que quieren decir. Lo típico es la tríada meningítica, es decir, tener fiebre, tener dolor de cabeza y tener rigidez de nuca. Es decir, tienen la nuca que no la pueden mover, están intentando moverla y no la pueden mover. ¿Por qué? Porque la tienen rígida. ¿Por qué la tienen rígida? Porque esas membranas están todas inflamadas y en cuanto ustedes quieren mover el cuello, las estiran y pónganse ustedes a intentar estirar algo inflamado. No se puede. Es decir, que fiebre, dolor de cabeza y rigidez nucal. Hay muy pocas meningitis que se identifiquen como tales. De hecho, una de las grandes ventajas es que nuestra meningitis, la meningitis típica del 80%, que es la meningitis vírica, normalmente no nos enteramos que la tenemos. Es decir, si es por un virus tipo herpes simple o varicela, sí nos podemos enterar, pero normalmente la pasamos como si fuera un proceso febril, con un poco de dolor de cabeza, la típica fotofobia. O sea, estamos un poco peor, pero no tenemos síntoma de meningitis. Claro, ¿cuál es el problema? Cuando empezamos a tener algo tan específico, por ejemplo, como la meningitis meningocócica. Es decir, tenemos el meningococo, es uno de los bichos que decíamos de la nasofaringe, que nos empieza a romper vasos sanguíneos por fuera, porque lo mismo que acaba en las meninges puede acabar en cualquier sitio del cuerpo. Al empezar a romper los vasos sanguíneos, ¿qué hace? Hemorragias, las petequias, los puntos rojos que vemos siempre en la piel en las meningitis, ojo, del meningococo, que suelen ser 1 de cada 10 meningitis. No toda meningitis afecta a la piel. Por eso es muy típico y eso sí que nos pone, a los que lo tengan, los pelos de punta, porque la meningitis meningocócica es muy grave. Como nosotros tenemos que buscar el bicho o los signos inflamatorios del bicho, tenemos que ir a pinchar, ahí donde dibujé yo, en la parte del aracnoides, es decir, tenemos que pinchar algo que nos permita extraer líquido cefalorraquídeo. Es la llamada punción lumbar, es decir, pinchar la espalda, con la prevención de que si todo dentro está inflamado no podemos pinchar, porque entonces está todo inflamado, el cerebro intenta salir por el agujero de abajo, el agujero de la médula, y la gente se puede morir cuando hacemos mal una punción lumbar. Por lo tanto, teniendo en cuenta que no haya eso, el problema de la punción lumbar es bastante fácil, sacamos líquido, lo echamos a cultivar, sabemos el bichito que tiene y ya diagnosticamos quién concretamente nos produjo la meningitis. Claro, las víricas, las banales, esas no se tratan las que realmente certificamos que son por bacterias, que son las graves, y además son las que normalmente también hemos cultivado y por lo tanto ya sabemos qué bacterias. Damos antibióticos, eso sí, no vale desde casa, hay que ir al hospital y hacerlos vía parenteral, y con los antibióticos bastantes veces, es decir, muchas más de las que no, las curamos. Pero acuérdense, en la meningitis, sobre todo en la que en 1 o 2 días nos pone muy malitos, lo importante es consultar pronto al médico. Si andamos tardando, igual tenemos un problema y acaba el caso mal. Claro, por la prevención. Imagínense que el bicho está en la nasofaringe, en la boca, y el niño está hablando, lo contagia a los demás. Él le enferma primero, pero los demás ya están contagiados. Por lo tanto, hay que darles una dosis de antibiótico a los que convivieron cercanamente con él, que es un antibiótico que luego hace que la orina se tiña de naranja o de rojo. Por lo tanto, sí que es fácil saber quién lo tomó y no lo tomó. Toman la dosis tranquilamente y con eso ya lo tienen despachado. Así que ya saben, el tema de la meningitis es muy importante, puede ser potencialmente mortal, así que más vale tomárselo en serio.